martes pasado el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró de manera repentina la ley marcial. Él dio sus explicaciones dando a entender de que había una amenaza tanto para la política como para el país dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿es así tanto como él lo dice? ¿Y esto alguna vez sucedió en el pasado? Pero primero me quiero presentar. Hola, soy Agos, estudiante de Relaciones Internacionales especializada en la península coreana. Y la verdad es que cuando me desperté el martes me llegaron un montón de mensajes de ustedes o de personas en mi alrededor preguntándome qué había pasado en Corea del Sur. ¿Qué pasó con el presidente de Corea del Sur? Y yo únicamente estaba como el meme de Bart Simpson, porque la verdad no lo entendía, no fue muy inesperado tanto para mí, que sigo al país de cerca, como para la gente que vive ahí. La verdad, imagínense seguir de cerca un país, la política de un país, la historia de un país que tiene quilombos como cualquier otro, sí, pero ellos mismos clasifican estos problemas como tranquilos, algo para no preocuparse, y de repente, ¡pum!, ley marcial y militares en la calle. Tuki. Por eso en este video quiero, uno, explicarles a ustedes, los aficionados de la historia y cultura coreana que me siguen hace bastante, como aquellos que les apasiona la política exterior, sobre cómo se llegó a esta situación. Y dos, ver algunos patrones en la historia coreana que nos den un poquito de explicación sobre el porqué. Quiero aclarar, por supuesto, que esta noticia es bastante reciente y aunque yo me mantenga al tanto de la situación y esté actualizando la información todo el tiempo, esta puede llegar a ser otra después de un rato, así que sepan disculpar si hay algo que no está actualizado. Ahora sí, comencemos. Después de 1987, cuando cae el gobierno del dictador Chun Doo-hwan, el sistema de gobierno surcoreano se conforma como uno pluralista, democrático y presidencial. El presidente es elegido por voto popular cada 5 años sin la opción de ser reelegido. Este nombra al primer ministro y tiene derecho de relevarlo de sus funciones, asesorar en el nombramiento del Consejo del Estado y ejercer la jefatura del Estado ante la muerte, destitución o impedimento del presidente. El poder legislativo es ejercido por una Asamblea Nacional que debe tener un mínimo de 200 miembros que duran 4 años en su puesto con la opción de reelección. Los partidos en Corea del Sur son varios, pero entre ellos se destaca, como en prácticamente todas las partes del mundo, el socialdemocrático y el conservador liberal. Una forma de identificarlos bien, además de las políticas que llevan a cabo, son sus posturas con respecto a las relaciones con sus vecinos asiáticos y Estados Unidos. Mientras que los socialdemócratas se destacan por tener mucho diálogo con Corea del Norte, el que se puede tener siendo de Corea del Sur igualmente, y cuestionan lo sucedido en la época colonial y los derechos humanos en la dictadura, los conservadores son los herederos de la misma y se relacionan más con Japón y con Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente actual ha hecho declaraciones en el pasado de que Chun Doo-hwan no había tenido un mal liderazgo si se excluían el golpe de estado que dio o la masacre de Gwangju. Y esto es una lectura personal. Para mí, los dos partidos se los podría clasificar de derecha. El primero siendo de centro derecha y el segundo ya siendo ultra derecha. De los 13 presidentes que tuvo Corea del Sur desde 1948, 5 de ellos solamente fueron socialdemócratas y los 8 restantes fueron conservadores. En las elecciones ejecutivas del 2022, el presidente Yoon con el Partido del Poder Popular ganó con un 48,56%. El siguiente fue Lee Jae-myung del Partido Demócrata con un 47,83%. Tan solo 0,73 puntos de diferencia. Asimismo, desde que asumió, el partido de Yoon Suk-yeol se encuentra en la minoría de la Asamblea Nacional, mientras que el demócrata controla la mayoría. Esto tendrá que ver con el desarrollo de los eventos de esta semana. Las similitudes entre los números de los votos de ambos partidos demuestra el gran tamaño de la grieta en la política surcoreana, como también está pasando en otros países del mundo.
Sin embargo, y la razón por qué la medida fue tomada con tanta sorpresa es que esta grieta y sus problemáticas no eran del tamaño necesario para un conflicto armado o violencia política. A pesar de esto, el 3 de diciembre a las 10 de la noche en Corea, el presidente Yoon Suk-yeol anunció que declararía la ley marcial. 유신 체제는 공산 침략자들로부터 우리의 자유를 지키자는 체제입니다. 큰 자유를 지키기 위해서는 적은 자유는 일시적으로 이를 희생할 줄도 알고 또는 절제할 줄도 아는 슬기를 가져야만 우리는 보다 큰 자유를 빼앗기지 않을 것입니다. ¿No es ese el video de archivo? Disculpen, mala mía, eran parecidos. A ver... acá está. 존경하는 국민 여러분, 저는 대통령으로서 피를 토하는 심정으로 국민 여러분께 호소드립니다. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Pero, ¿qué es la ley marcial? Bueno, es un estado de guerra donde se considera que las autoridades civiles no pueden garantizar el orden público y la seguridad. Entonces, este pasa al poder militar. Normalmente está acompañada de la suspensión de la libertad de expresión, reunión y asociación, es decir, una prohibición de todas las actividades políticas, un toque de queda, censura a los medios y una justicia militar. En esta ocasión se le agregan las cláusulas de una prohibición a todas las huelgas y o actividades similares y que todos los médicos que hayan abandonado sus puestos, incluyendo los residentes, deben volver a ellos de manera inmediata. Sin embargo, el artículo 2.2 de la ley en Corea del Sur dice que solo podrá ser declarada por el presidente cuando exista una guerra o graves perturbaciones en el orden social que impidan el desempeño de las funciones administrativas y judiciales del Estado. En pocas palabras, solo puede ser utilizada en momentos de emergencia nacional o de guerra. Si están familiarizados con mis otros videos donde hablamos de las dictaduras en Corea del Sur, deben saber que la última vez que se declaró esta ley de manera nacional fue en 1979, cuando el jefe de la KCIA asesinó a Park Geun-hye, en ese entonces presidente y para algunos el dictador del país. Y si hablamos de la última vez que se declaró esta ley de manera local, bueno, fue durante la masacre de Gwangju el año posterior. Por lo tanto, estamos hablando de que hace 44 años un presidente no tomaba tal drástica medida. Y como en otros países, en el sur de la península, esta ley no tiene tan buen recibimiento justamente porque en el pasado fue tomada por gobiernos dictatoriales y militares para tener el poder o para llevar a cabo una tragedia como es la de Gwangju. Ahora, ¿por qué? Esto fue lo primero que se preguntaron los coreanos y todos alrededor del sistema internacional. ¿Cuáles son específicamente las razones para declarar estado de guerra? Porque, seamos sinceros, es bastante vaga su explicación durante la transmisión nacional. Desde tiempos como su campaña para la presidencia, su esposa Kim Kon-hee ha sido el foco de varias polémicas, como que plagió su tesis, que ella y su madre modificaron las acciones de una empresa de importaciones y de recibir un soborno, específicamente una cartera Dior valuada en miles de dólares, de un pastor bastante polémico, que hasta podríamos considerar sectario. Esto último sucedió en septiembre del 2022 cuando Yoon ya era presidente. Y cuando esto pasa en un país que no se le puede regalar algo a una maestra sin importar lo simple o inocente que es este obsequio, porque es visto como un soborno a un empleado público y es grave. Tanto así que por mucho tiempo se consideró que su riesgo político es su propia esposa. Asimismo, con el poder de veto presidencial hizo todo lo posible para que ella no fuese investigada de manera formal. Por lo tanto, estos escándalos solo quedan en sus posiciones. Otra de las razones es que en mayo comenzó una huelga médica que hasta la actualidad no se ha podido resolver.
Sucede y acontece que el presidente aumentó la cantidad de cuotas en las facultades de medicina pensando en la baja natalidad del país, pero sin tener en cuenta la situación actual del sistema, el cual hace bastante que está en crisis. Así que, pensando que el problema se agravaría con esta medida gubernamental, los médicos en formación y profesores decidieron poner pausa a sus actividades. Pero no podemos echarle toda la culpa a Kim Kong-hee y al sector médico, sino que la situación empeoró y se profundizó en abril de este año cuando se llevaron a cabo las elecciones legislativas por primera vez desde que Yoon Suk-yeol asumió y perdió de manera rotunda. Así comenzaría el resquebrajamiento entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, el cual llegaría a su pico cuando el Parlamento hizo recortes en el presupuesto 2025 que complicaban la gestión de Yoon. Este fue de un total de 4 billones de wons, y uno de los sectores gubernamentales más afectados serían los fondos confidenciales que, según el presidente, son utilizados para la vigilancia de delitos graves relacionados con las drogas, ciberdelitos y demás. También se llevaron a cabo modificaciones y destituciones que repercutirían en el sistema judicial, un lugar que el presidente, al ser ex fiscal, tiene muchos contactos. Es por eso que en la cadena nacional afirmó que el Parlamento es un lugar que aloja criminales, ya que estarían colaborando para que la seguridad del país disminuya. Por estas razones y alguna más como la economía, la inflación y el desempleo que dejó la pandemia, el presidente está obteniendo una imagen positiva solo del 19 o 20%. Luego del decreto se estableció un comando de ley marcial y se movilizaron tropas que intentaron ocupar los edificios de la Asamblea Nacional, el Partido Democrático y el Comité Electoral Nacional. Cuando se difundió esta noticia, varios legisladores, incluido el presidente de la Asamblea, Woo Won-sik, y el representante de la oposición, Lee Jae-myung, treparon los muros del edificio para ingresar a toda prisa y poder cumplir con sus deberes. Este último hizo un live que mostraba todo y es cine totalmente. Sin embargo, las tropas de la ley marcial no lograron tomar el control del salón de actos principal debido a la resistencia de ciudadanos que, al enterarse de los eventos, se apuraron para llegar al recinto. A ellos se les sumaron guardias de seguridad de la Asamblea, funcionarios del Partido Democrático y asistentes de legisladores, quienes organizaron una defensa improvisada con muebles para proteger la sede. Mientras tanto, más militares enviados por el Ministerio de Defensa consiguieron entrar al primer piso de la sala de conferencias e intentaron arrestar a los líderes de diferentes partidos. Sin embargo, su avance fue frustrado cuando utilizaron extintores para repelerlos, obligándolos a retirarse. Repito, cine. Una hora después de la declaración de la ley marcial, alrededor de 100 personas lograron ingresar al recinto de la sesión plenaria. Poco después de la medianoche, el presidente de la Asamblea Nacional tomó asiento, permitiendo que la sesión comenzara oficialmente a las 12:48 del 4 de diciembre. Para la 1, un total de 190 legisladores estaban presentes y de manera unánime, incluyendo miembros del partido de Yoon, aprobaron una resolución solicitando el levantamiento de la ley marcial, marcando un hecho sin precedentes en la historia constitucional del país, donde el poder legislativo, en cada autogolpe que hubo en el pasado, era suprimido de manera exitosa. En cumplimiento del artículo 11 de la ley marcial, que establece que dicha medida debe levantarse de inmediato si así lo solicita la Asamblea Nacional, a las 5:03 del 4 de diciembre, el presidente y su gabinete anunciaron oficialmente su levantamiento. Las consecuencias de lo sucedido impactaron tanto en la economía como en la política del país. El won surcoreano experimentó una caída drástica en los mercados. Además, el ministro de Defensa presentó su renuncia al día siguiente. El 5 de diciembre, los 6 partidos de oposición presentaron un proyecto de ley para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. Sin embargo, este fracasó 2 días después debido a la falta de quórum necesario para proceder. Esto porque el Partido del Poder Popular decidió que no le iba a exigir a Yoon que se vaya del partido, ni que cooperara con el pedido de su destitución. Un funcionario clave del partido gobernante explicó:
se ha llegado a un consenso de que seguir adelante con el proyecto de ley de impeachment es como entregar el poder al líder del Partido Demócrata, Lee Jae-myung, y no hay necesidad de crear una estructura presidencial que sea ventajosa para ellos. Además del debate político en las esferas del poder, en la sociedad se llevaron a cabo manifestaciones a gran escala con velas en todo el centro de Seúl, especialmente donde se encuentra el edificio de la Asamblea Nacional de la República de Corea. El 7 de diciembre, el mismo día que se llevaba a cabo la votación para el proyecto de ley que les comenté recién, el presidente hizo un discurso a la nación. 존경하는 국민 여러분, 저는 12월 3일 밤 11시를 기해 비상계엄을 선포했습니다. 약 2시간 후 12월 4일 오전 1시경 국회의 계엄 해제 결의에 따라 군의 철수를 지시하고 심야 국무회의를 거쳐 계엄을 해제하였습니다. 이번 비상계엄 선포는 국정 최종 책임자인 대통령으로서의 절박함에서 비롯되었습니다. 하지만 그 과정에서 국민들께 불안과 불편을 끼쳐드렸습니다. 매우 송구스럽게 생각하며 많이 놀라셨을 국민 여러분께 진심으로 사과드립니다. 저는 이번 계엄 선포와 관련하여 법적, 정치적 책임 문제를 회피하지 않겠습니다. 국민 여러분, 또다시 계엄이 발동될 것이라는 얘기들이 있습니다마는 분명하게 말씀드립니다. 제2의 계엄과 같은 일은 결코 없을 것입니다. 국민 여러분, 저의 임기를 포함하여 앞으로의 전국 안정 방안은 우리 당에 일임하겠습니다. 향후 국정 운영은 우리 당과 정부가 함께 책임지고 해 나가겠습니다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 머리 숙여 사과드립니다. Y después nos dicen a las mujeres que somos muy emocionales para tomar el control de un país. Bueno, continuando, muchos esperaban que Yoon dimitiera durante ese discurso, pero en lugar de abordar el tema del proyecto de ley o presentar una renuncia, el presidente evitó completamente cualquier mención al respecto. Esto fue interpretado por analistas y opositores como un claro indicio de que planea continuar su mandato, aunque sin declarar una segunda ley marcial. Además, no ofreció explicaciones fundadas ni habló de alguna medida para evitar que un evento similar vuelva a ocurrir en el futuro. Además, como vimos, delegó la gestión de asuntos estatales al partido gobernante, pero no solo esto carece de base legal, sino que tampoco incluyó medidas específicas que expliquen cómo se implementaría, por lo que conserva la autoridad de hacer todos los cambios que quiera, sean peligrosos o no, hasta el momento en el que deja el cargo o es suspendido del mismo. El 8 de diciembre, en un intento de contener la crisis, Han Dong-hun, presidente del Partido del Poder Popular, y el primer ministro Han Duck-soo anunciaron en una declaración conjunta la implementación de un sistema que excluiría al presidente de la toma de decisiones y dejaría al primer ministro y al gobierno en el poder. Sin embargo, esta medida fue inmediatamente cuestionada, ya que, como mencioné al principio del video, no existe ningún fundamento jurídico que permita que el primer ministro asuma plenamente las funciones presidenciales mientras el presidente permanezca en el cargo. Según la Constitución, el primer ministro solo puede actuar como presidente interino en caso de ausencia del presidente, ya sea por vacante o por incapacidad física. Y esto es todo lo que pasó hasta la actualidad, una semana exacta después, excluyendo la investigación que se está llevando a cabo hacia los militares y el ex ministro de Defensa, porque si no, este video se me haría eterno. Bueno, hola, ustedes no lo pueden ver, pero soy Agos del futuro. Específicamente soy Agos del 11
Allá en Corea es 12, pero hoy es 11 de diciembre del 2024 y sucede y acontece que el presidente está ahora mismo haciendo un discurso. La verdad no quería hacer este video tan largo, pero se me han pasado los días y mientras más pasaron los días, más cosas se fueron actualizando. Así que nada, chicos, lo siento. Esta es la última información. Voy a redondear acá. Perdonen. Hoy, jueves en Corea, se dio vuelta todo. En pocas palabras, la oposición volverá a presentar una moción en contra de Yoon. El líder del Partido del Poder Popular, Han Dong-hun, quien antes estaba en contra del proyecto de ley para destituirlo, ahora está a favor porque el presidente rompió su promesa de dejarle todas las decisiones políticas y gubernamentales a su partido y dijo que esta era la única manera posible para sacarlo del poder. Añadió también que, y citando textualmente, en la próxima votación sobre la moción de impeachment, los legisladores de nuestro partido deben entrar a la sala de reuniones y participar en la votación basándose en sus propias convicciones y conciencia. Esto por supuesto complica a Yoon porque el sábado pasado no se llegaron a los números para que este proyecto pase al Tribunal Constitucional porque su propio partido votó en contra. Ahora que se dejó esa puerta abierta ahí, se la ve oscura. Por esta razón hizo una cadena nacional donde defendió su decreto de ley marcial como un acto de gobierno el cual no podía ser objeto de investigaciones. Negó los cargos de traición o intentos de rebelión, como también la moción, y dio a entender que no tiene intención alguna de renunciar. Ahora, fuera de chistes, haciendo un análisis más personal desde lo que yo estudio y desde lo que conozco, creo que la historia en Corea del Sur se repite una vez más. Es un país realmente traumado por su pasado con las dictaduras, gobiernos autoritarios y hasta el imperio japonés, y que desde esa época, 1919 específicamente, protesta por su libertad y democracia. Es lo mejor que saben hacer. Y si el parlamento estaba a favor de la medida de Yoon, la gente sería la que se manifestase en contra de la ley marcial. Pero bueno, como quedó la situación, muy probablemente Yoon no tenga más tiempo como presidente de la República de Corea y gracias a Dios, hoy vemos como el sistema democrático surcoreano, establecido con sangre derramada hace 60, 50 y 40 años, evita que esta lucha haya sido en vano. Sun